Días, son las 12:06, las 11:06 en Canarias, y después de una semana bastante corta, llena de puentes y demás, pues vamos a ver qué está ocurriendo en los mercados para encontrar ese punto en el cual nos podamos situar de cara al inicio de la próxima semana. Y hoy lo principal es que tengamos en cuenta que los mercados les queda una recta final de año bastante, no sé si decir complicada, pero quizás ese rally de Navidad está costando un poquito más de lo habitual que comience. Iba todo más o menos quizás encaminados con las noticias de los resultados empresariales, etcétera, pero llegamos y nos encontramos con esa nueva variante de Omicron, que a día de hoy estamos viendo pues que está pasando desapercibida. Hace varios días ya hablábamos de que posiblemente pasaría igual que con la variante Delta, se quedaría pues en nada, simplemente que puede que tenga un poco más de contagio, pero ya está. No hay que tenerle más miedo, sino simplemente saber que puede contagiar más, que las repercusiones que vaya a tener en cuanto a gravedad, pues está viendo que no es así, y en ese lado podemos estar tranquilos. ¿Y eso qué ha llevado? Bueno, pues a que los mercados estén raros, veamos que unos días suben, unos días bajan. ¿Y eso a qué se debe también? Bueno, pues a que los institucionales, las empresas que en el fondo son las que mueven los mercados, son las que están, digamos, dejando esa imagen final bonita de cara a sus balances, de cara a sus inversores, con lo cual estamos empezando a ver cómo pueden ir por un lado vendiendo posiciones, abriendo nuevas posiciones, y que todo eso haga una mezcla, que unos días suban los mercados, otros bajen, que veamos que unos valores suben y no entendamos exactamente por qué, que nos encontremos con otros que se quedan lateralizados sin apenas movimiento. Así que en esas circunstancias vamos a ir teniendo en cuenta que hoy es un día muy importante por dos hechos, que uno es de hoy y el otro es justamente del otro viernes, que es la tasa de paro. La tasa de paro en Estados Unidos salió muy buena, con lo cual eso nos va alertando de que el tapering, esa compra de activos por parte de la Fed de Estados Unidos, está más viva que nunca. Incluso podemos ver que a lo mejor va más rápido de lo que se esperaba. Y hoy tenemos la tasa de inflación, el IPC. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que seguramente se espera que salga alto. No se espera que salga bajo, sino que salga un dato superior al del mes pasado. Y eso, a su vez, ¿a qué nos va a llevar? Pues a que haya ese aumento de tipos de interés de cara a posiblemente mediados del próximo año. Para que nos hagamos una idea, la tasa de IPC, estamos hablando que se espera que pase de un 4,6 a un 4,9 en Estados Unidos. En España ya sabemos que es muy superior. Con lo cual, ¿esto qué hace? Que sigan subiendo los precios. Bueno, pues que la clase media, no tanto la clase alta, pero sí que la clase media y la clase baja, pues encuentra más dificultades cada vez que va a comprar los alimentos básicos a los supermercados, ¿no? Y que nos encontremos que ese ahorro grande que ha habido desde el año pasado por culpa del COVID, que la gente no pudo gastar, las familias no pudieron gastar, nos encontramos pues que va perdiendo, va reduciendo su importe. La única empresa que estamos viendo que ha tomado ciertas medidas para ayudar a sus trabajadores está siendo Mercadona. Mercadona ha cogido y ha subido o va a subir un 5% el salario a sus empleados. Claro, eso lo pueden hacer ¿quién? Las grandes empresas, no solo Mercadona. Pero claro, las clases medias no todas trabajan en las grandes empresas, trabajan en pequeñas pymes, cooperativas o son autónomos. Esas personas, ¿cómo pueden hacer para
para protegerse o ver compensado ese problema. Bueno, pues solamente queda una cosa, que es lo que siempre hablo, que es planificar. Planificar, tener un presupuesto anual y luego un presupuesto mensual. Y de esta forma es como se pueden ir ajustando las partidas. Es como nos podemos ir defendiendo siempre ante los continuos cambios que vamos viendo en la economía. Hoy, a partir de las 12:30, también vamos a tener una entrevista con Germán Antelo, coach y experto también en liderazgo. Espero que os guste. Hablaremos, pues, vamos a poner el ejemplo de Pablo Isla, alguien que lleva toda o parte de su vida trabajando en una gran empresa y de repente se queda, vamos a decir, en la calle. Cómo un directivo puede liderarse a partir de ese momento, cómo puede encontrarse. Vamos a encontrar también, o vamos a hablar de las emociones a la hora de invertir. Esa parte que sin un conocimiento previo se desborda. La única parte para tratar bien las emociones es partiendo primero de un buen conocimiento y posteriormente empezar a conocerse. Pero, ¿qué hay que afrontar? ¿Qué emociones suelen ser las que tocamos? Bueno, pues en este caso vamos a contar con Germán para tratar estas cuestiones y que podamos, desde nuestra casa, como inversores particulares, afrontar esa situación para ir mejorando y que si tenemos un profesional que nos está ayudando con las gestiones de nuestros ahorros, de cómo invertirlos, pues que podamos ver que hay caídas, 2008, COVID el año pasado, y nosotros aguantamos. ¿Para qué? Para que la rentabilidad que hayamos ganado, saber que es a largo plazo, no es a corto, y que de esta forma pues no perdamos esa rentabilidad. De vuelta y vamos a encarar este pequeño tramo final de noticias, de ver cómo están los mercados, antes de empezar con la entrevista a Germán. ¿Y cómo están los mercados? Bueno, tengo yo aquí en este caso el DAX, que estamos viendo después de unas semanas anteriores de caídas fuertes, como ha rebotado. Ahora mismo se encuentra en los 15.620. Y la perspectiva para el día de hoy, pues tendremos que esperar. En los sucesivos valores que voy a explicar ahora, vamos a ver que hasta esta tarde, vuelvo a repetir, que no salga el dato del IPC, no se debería de hacer nada. Esto es un consejo para todo aquel que sea inversor particular. Hoy es día de estar calmado, no de meterse con la euforia de que, sí, ya sé que el resultado va a ser superior, va a salir un dato alto de inflación y me pongo a hacer inversiones como loco. Hay que entender que hoy es día de tiburones, hoy es día de institucionales, hoy es día de que jueguen entre ellos y con nosotros, con lo cual, ¿para qué complicarse la existencia? Entonces, como decía, hoy nos encontramos en el DAX cerca de sus máximos históricos. Tenemos que entender que su máximo histórico está rondando los 16.250 puntos. Ahora mismo se encuentra en los 15.620 y, como digo, para día de hoy estar tranquilos. ¿Cómo tenemos nuestro querido euro? Pues si nos fijamos contra su mayor rival, que no deja de ser el dólar, pues nos encontramos que en este momento, está cargando un momento, aquí lo tenemos, pues encontramos que está en la zona de los 1,12 euros. En este caso vemos una gran caída desde que se empezó a hablar del tapering. En sí nos encontramos con ese gran movimiento final desde principios de año, que estaba rondando los 1,22 y ha ido cayendo. Con lo cual, si ahora tenemos una revalorización porque suben los tipos de interés el año que viene en Estados Unidos, pues posiblemente el euro seguirá bajando. ¿Llegaremos a tener al final esa paridad que se lleva años hablando? No creo que llegue, porque
si Estados Unidos empieza a subir tipos, más tarde o más temprano tendrá que empezar a hacerlo Europa, pero bien es verdad que de cara a nuestras exportaciones, como continente, Europa, pues no sería malo que bajara el euro, y eso nos va a permitir exportar. Un país como el nuestro, en España, que hace unos años teníamos unas exportaciones muy, muy por encima de nuestros datos históricos, pues va a ser muy beneficioso. Dada la inflación que tenemos, podemos exportar con unos precios, con un euro más barato, pues eso nos va a ayudar. Lo único que veremos es si también China toma medidas en el asunto. En cuanto a un activo que debemos de tener siempre en nuestra cartera, o que es aconsejable tenerlo, no como valor especulativo, sino más bien como valor defensivo, para tenerlo a largo plazo, para que no perdamos poder adquisitivo, sería el oro. En este caso, el oro se encuentra en los 1.771 puntos, todavía bastante lejos de sus máximos del 2020, cercano o superior a los 2.000 puntos. ¿Y qué puede ocurrir con el oro igual en este medio y largo plazo? Pues que empiece a caer. Si los tipos empiezan a subir, como estoy comentando, parece que es volver todo el rato a lo mismo, pero es que al final la economía muchas veces se mueve por 2 o 3 factores puntuales hasta que aparece un cisne negro como el COVID y lo altera todo, ¿no? Entonces, en este caso, si hay subida de tipos, lo que nos vamos a encontrar es que los institucionales, los particulares, ante una renta fija que va a dar a 5 a 10 años una rentabilidad X asegurada, la gente prefiere ir a esos activos que son más seguros, que permiten tener más tranquilidad y que nos va a hacer poder ganar un poquito de rentabilidad. Con lo cual, en este sentido, el oro pierde interés y será difícil que lo veamos subir en este corto espacio. Pero, como repito, vamos a tener que esperar a ver qué va sucediendo con los distintos acontecimientos. Y vamos a ver cómo está el crudo. En este caso, el crudo americano, porque el Brent y el crudo americano, pues bueno, tenemos que saber que se mueven a la par, no hay mucha diferencia. En este caso, venimos de hacer este año un máximo en casi los $85, y desde entonces no ha dejado de parar, de bajar. En este caso, se nos vino hacia la zona de los $63, y ahí es cuando ha empezado a subir. ¿Por qué nos hemos encontrado, por suerte, esta bajada? Aunque muchos diréis, pues yo luego voy a echar gasolina y eso no lo noto. Esa bajada no es proporcional. Pues no, ni lo va a ser ahora ni lo va a ser nunca. Tenemos que pensar que las petroleras viven de vender crudo, y sí, en función de cómo esté, te lo pueden bajar un poco, pero si la gente sigue pagando a un determinado precio, aunque extraerlo esté más bajo, no te lo van a bajar. Es así de claro. Al final esto es oferta y demanda, con lo cual si la gente se acostumbra, pongamos a pagar el diésel a 1,40, aunque el crudo baje a 50, 40 dólares, no lo van a bajar. No nos van a hacer ese gran favor, los van a seguir manteniendo. Con lo cual, como somos cautivos, porque necesitamos para movernos el crudo, pues no nos queda otra. No, alguno me dirá, bueno, nos compramos coches eléctricos. Bueno, te puedes comprar un coche eléctrico, pero no todo el mundo tiene ahora mismo la capacidad para estar comprándose un coche eléctrico, con lo cual el crudo a día de hoy pues todavía va a estar con nosotros. ¿Y por qué nos encontramos esa bajada? Bueno, entre esta bajada vino las amenazas o las declaraciones de Biden de que le pidió a los países productores, la OPEP más Rusia, que bajaran o que aumentaran más bien la producción. No le han hecho caso, con lo cual lo que hizo Biden hace un par de semanas es lanzar un órdago con Inglaterra, Japón y China de sacar parte de sus reservas estratégicas. Una tontería, porque como vimos, salió al mercado esa cantidad de barriles que solamente da para cubrir, pues bueno, apenas un día. No va a ser que todos los días estos países van a sacar sus
sus reservas, con lo cual pues es un parche, un acto simbólico, dada la situación que está sufriendo Biden en Estados Unidos de baja popularidad. Incluso se empieza a pensar que todo el tema entre Rusia y Ucrania, China, Taiwán, esos dos conflictos que tenemos a nivel geopolítico se van a poder seguir encallando, que incluso tenemos que entender que cada vez o muchas veces que han gobernado los demócratas siempre han tenido una guerra por medio. Se habla mucho de los republicanos, pero al final quien lleva siempre a la guerra a Estados Unidos es el Partido Demócrata. Recordemos que con Trump ha sido la única era en la cual Estados Unidos no ha estado metido en ningún conflicto. Recordemos que Obama fue premiado con el Nobel de la Paz al poco de llegar y en fin. Ahí vimos luego todo el jaleo de Afganistán. Con lo cual, si ahora nos metemos en problemas con Rusia o nos metemos porque al final Europa va de la mano de Estados Unidos. O por lo menos de cara aquí, a Europa. De cara a Asia con el tema de Taiwán, bueno, quizás Europa se lo piensa un poquito más, pero aún así, tanto una zona como la otra tiene repercusiones de cara al crudo, con lo cual el aliciente de que veamos subir otra vez el crudo, pues tenemos que pensar que está ahí. De cara a este medio plazo, bueno, pasado el tema de que Biden sacó las reservas estratégicas y que la variante Omicron, vuelvo a repetir, no está teniendo suficiente impacto, que la demanda sigue fluyendo, que esos confinamientos que vimos en Austria, que se ha dado en Israel, en Alemania apenas al final ha sucedido tampoco nada, pues se está quedando en que la gente sigue viajando, ya no hay restricciones a viajar incluso a Sudáfrica, etcétera. Con lo cual, que el crudo siga subiendo nuevamente es bastante posible. Tenemos que tener en cuenta que los bancos institucionales están hablando de que ven al crudo por encima de los $100. Y eso, pues entonces sí que va a ser peligroso. Porque ha habido dos momentos en los cuales el crudo ha estado muy, muy disparado. En este caso fue en el año 2008 y parte del 2012. Llegó a tocar o a rozar los 150 dólares el barril. Con lo cual, pues bueno, si nos encontrásemos en esta situación más el resto de productos subiendo de precio, pues va a ser bastante complicado. Vamos a hacer ahora un descanso. A la vuelta vamos a retomar ya la entrevista con Germán, coach y experto en liderazgo. Y ahora volvemos. Estamos aquí de vuelta en Mundo Financiero, resumen semanal, y vamos a empezar la entrevista con Germán, coach y experto en liderazgo. Buenos días, Germán. Muy buenos días, Sergio, y a toda la audiencia. Gracias por venir. Un placer. Las veces que haga falta. Bien, yo hablaba al inicio del programa que ahora que hemos visto todo lo que ha pasado con Pablo Isla, con esa salida, con esa crítica que cómo la hija de Amancio Ortega puede dirigir la compañía, había pensado, digo, ¿qué puede ocurrir no con Pablo Isla, sino con otros empresarios, otros líderes, vamos a decir, aunque sea de pequeña escala, que ante situaciones de que se quedan sin trabajo? Bien es verdad que en este caso Pablo Isla va a estar 2 años sin poder trabajar porque seguramente los contratos de confidencialidad en las grandes empresas no permiten, pero hay otros que a lo mejor han cerrado el negocio, lo han traspasado, no les gusta, tienen ahí ese vacío. ¿Cómo pueden afrontar desde la parte emocional y el coaching, cómo les puede ayudar en esa situación? Muy buen caso. Estamos hablando de Pablo Isla, de que yo creo uno de los mejores CEOs que hubo en estos últimos años, porque hay que ver los números que tenía Inditex cuando entró y cuando se va. Y después el tópico ese de que, bueno, la hija de Amancio Ortega, ¿por qué va a ser? Habría que ver un poco su trayectoria, que esta mujer ha empezado desde abajo en Inditex y le conocen todos. Entonces tiene una trayectoria, tiene un conocimiento, pero bueno, es muy fácil a veces juzgar a alguien sin tener toda la información. Exacto. Y creo que Amancio Ortega un poco inteligente es, y si va ahí su hija por algo será, y si prescinde de Pablo Isla
por algo será. Entonces, bueno, pero eso es otro debate que no me quiero meter ahora. Al final, un líder, y más estas personas que son tan resolutivas, estratégicas, con visión de futuro, saben que están en los proyectos por un determinado tiempo, tienen un objetivo y saben que ese proyecto al final, tarde o temprano, se va a acabar, por lo cual ahí hay un desapego al cargo y al proyecto en el que se encuentran. Eso es fundamental en un líder, porque al final un líder está para cumplir objetivos, sacar proyectos adelante, desarrollar personas y cumplir con sus propios objetivos, pero tiene que estar desapegado de lo que es el proyecto. Sabe que hoy va a estar un tiempo y una vez que se cumple un objetivo, ya estamos camino para otra cosa. Entonces, hay muchas personas que se creen inconscientemente, no lo hacen a propósito, como que son el dueño del proyecto y que van a estar toda la vida ahí y que a su vez son eternos, es decir, que van a vivir 1500 años. Entonces, psicológicamente y emocionalmente, en el momento que te dicen hasta aquí ha llegado, porque estamos haciendo una reestructuración, porque vemos que hay que darle paso a otras personas, estas personas sufren muchísimo, porque no estaba en su mente que prescindan de ellos, porque se creen totalmente imprescindibles. Entonces, ahí tienen una carga emocional muy potente que hace que entren en una negatividad, en un bloqueo, en que el mundo está en su contra, en que me salen enemigos de todos los lados. ¿Por qué? Porque se han sentido como que son dueños de ese proyecto, de esa situación y se creen imprescindibles. Entonces, ahí desde el punto de vista emocional hay mucho trabajo por hacer. Y después tenés del otro lado los líderes, a los que llamo extraordinarios, que en definitiva tienen un desapego emocional, saben gestionarse emocionalmente y son conscientes de que los proyectos están para terminarse y después hay un cambio de ciclo. Entonces, ahí nos vamos a encontrar dos puntos diferentes. Si vas desde el punto de vista del coaching para ayudar a un líder que creía que era imprescindible, pues tienes que empezar a trabajar esos miedos, esos apegos, ese ego de qué es lo que le lleva a creerse imprescindible y que vea que el mundo no está en su contra, sino que él tiene que ver el mundo desde otra perspectiva. Entonces tienes que hacer un trabajo desde el coaching de que pueda haber otras realidades y sobre todas las cosas que pueda tratar su ego y sus apegos. Desde el otro punto de vista de la persona que no tiene ese apego y acepta que, bueno, mira, por 2 años o por 1 año he vendido la empresa porque he cumplido un ciclo, tengo un contrato de confidencialidad, no puedo meterme en otra cosa, pues esta persona este año le va a servir un poco para reflexionar, para ver qué cosas hizo bien, qué cosas puede mejorar y cuál es el siguiente proyecto, cuál es tu siguiente lugar en tu vida profesional y qué huella quieres dejar en tu siguiente proyecto personal o profesional. Entonces tienes que trabajar desde otro enfoque. Llevando, mientras estabas hablando, se me estaba viniendo a la mente el Real Madrid y según decías cada uno de los dos ejemplos, uno me recordaba a Sergio Ramos, que se creía el dueño del vestuario, muchos años, etcétera, y el otro me está recordando, porque todavía no se ha ido, a Luka Modric. Un líder en silencio, o a Busquets en el Barcelona, líderes en silencio que saben que tienen que trabajar para esa entidad, que apoyan o intentan en la medida de lo posible ayudar a los que vienen. Quizás no se lo facilitan en exceso, pero un poco más de ayuda sí que les da y que cuando terminan su ciclo se van, no protestan, no dicen nada, pueden retirarse o no, pero no arman el escándalo, ¿no? que ha armado, por ejemplo, Sergio Ramos. Es una muy buena también forma de ver estos casos. Ahí has dado un ejemplo muy claro. El caso de Sergio Ramos, persona muy reconocida en el mundo del fútbol, del Madrid, capitán, ganador de títulos, de épicas, pero llega a un punto que ese líder se cree inconscientemente el dueño del vestuario y el dueño del club, que es más importante que el club o la empresa, ¿no? Y claro, ahí es donde te juega en tu contra porque cuando ves que puede ser prescindible y lo ha sido, te cambia radicalmente la situación que tenías y tú mentalmente te cambia todo. Entonces, en algunos casos la reacción es empezar a atacar al club o a la empresa,
querer mostrar todo lo que has ganado y tal. Y después tenés el líder silencioso, que en definitiva se dedica a trabajar todos los días del mismo modo que vino el primer día. Y tienen el mismo reconocimiento y como le puede pasar a Busquets o a Modric, pero son personas que les ves que están trabajando y siempre en silencio. Al final, el verdadero líder es aquel que crea otros líderes y que le facilita el trabajo a las personas para que se puedan desarrollar. El líder egoísta es aquel que, y no lo digo en el mal sentido al egoísta, pero sí cuando el ego te hace tener mucho apego a las cosas y te hace creer imprescindible. Y en esta vida está claro que nadie es imprescindible, porque a medida que nos vamos muriendo, el mundo funciona igual, las empresas siguen igual, los clubes de fútbol siguen igual, los organismos siguen igual. O sea, nadie desaparece porque desaparece una persona, ni la más brillante. Somos prescindibles totalmente. Todos somos prescindibles. El problema es cuando nos creemos imprescindibles y eso se debe a que el ego te ha hecho creer que el mundo depende de ti. Entonces ahí viene el problema. De cara a que tú trabajas con grandes multinacionales, desde el CEO hasta mandos intermedios, cuando van a contratar tus servicios para que les ayudes a liderar o porque el CEO manda que crees un grupo de ciertos líderes para que luego ayuden a la organización, ¿cuál crees que son los aspectos en común que sueles encontrar tú, que tienes que potenciar en estas personas para que acaben llegando a ser ese líder extraordinario que dices? Hay 3 puntos donde hay una carencia muy importante en las empresas, enfocados en el liderazgo. Y estamos hablando desde la multinacional que está en el IBEX 35 o en el DAX o en los mercados americanos a una pyme, que es problemas en la comunicación. La falta de comunicación que hay es importante. La gestión de equipos. Le cuesta muchísimo a los líderes gestionar equipos y después habilidades de liderazgo, pero de liderazgo interior, de liderazgo propio. O sea, son los 3 puntos que te dicen con esta persona, con este equipo de directivos, con este equipo de manager, céntrate en 3 cosas. En la gestión de equipo, en la comunicación y en su propio liderazgo. Al final estamos hablando de todos. Entonces, la gestión de equipos es una carencia muy grande que tenemos en las compañías. La mayoría de los managers o directivos quieren tener un equipo perfecto. La persona que más o menos no le gusta tiene que estar fuera. Pero claro, para crear un equipo competitivo de alto rendimiento, el líder tiene que trabajar mucho. Y no quiere trabajarlo. No quiere trabajarlo porque siempre tenemos la excusa de no tengo tiempo. ¿Y cuál es tu mayor función? Si no vas a gestionar tu equipo, no vas a trabajar tu equipo, ¿para qué te queremos como líder? Entonces, lamentablemente es una gran falencia en las empresas y los equipos son los que consiguen objetivos extraordinarios. Entonces, si no trabajamos en las personas, ¿qué objetivos extraordinarios vamos a conseguir? Ninguno. ¿Encuentras que hay también un obstáculo a la hora de delegar? Es decir, cuando vamos creando o se va creando esa compañía, volvemos un poco a lo que fue Amancio Ortega, si ves su historia desde el año 75, cómo va creando, y llega a un nivel en el que él, bueno, ha podido ir repartiendo las tareas, pero que él se retira y es cuando contrata a Pablo Isla. Es decir, pero hay muchos líderes que vemos que no hacen eso y están constantemente intentando, en vez de liderar o pensar en las ideas para mejorar la empresa, estar metido también en el día a día para resolver esos problemas. Y creo que eso también es un gran problema. Ha dado en la tecla, que es el mayor problema que tienen los directivos, managers y personas que gestionan equipos. El delegar es la herramienta más importante y efectiva que puede tener un líder, pero la gran mayoría no la utiliza. ¿Por qué no utiliza el delegar? Bueno, la excusa es no tengo tiempo. Esa es la típica. No tengo tiempo de enseñar a la gente, no tengo tiempo en andar perdiendo ahí porque prefiero resolverlo yo que lo hago rápido. Que lo hago rápido no significa lo haga bien. Porque claro, está la creencia de que ellos lo hacen muy bien. No, muchas veces no lo hacen muy bien, pero lo resuelven a su manera. Entonces, ¿por qué no se delega? Por 2 motivos principales, que son los que están escondidos debajo de la cabeza del iceberg, ¿no? Del iceberg. El primero es el querer tener el control de todo, porque en el momento que tú delegas,
estás perdiendo control. Si no pones las cosas claves en qué vas a medir eso, estás perdiendo control. Y en segundo lugar es el apego que se tiene a esa tarea, a esa gestión y tal. Entonces, ahí se te están escapando dos cosas que domina el ego: el apego y el control. Entonces, el momento que tú delegas, puedes sentir una cierta inseguridad. Y claro, esa vulnerabilidad no la quieren tener estos supuestamente líderes. Entonces, no quieren delegar. Aparte, en el momento de delegar, tal vez si tú estás delegando una tarea, una responsabilidad a una persona, puede que la haga muy bien y puede que la haga mejor que tú. Entonces, el pensamiento de tu ego y de tus saboteadores te dicen, no le des porque no sea cosa que lo haga muy bien y te acabe quitando el puesto a ti. Entonces, claro. Sí, se lo piensa. Me lo pienso. Y si veo que lo empieza a hacer bien, pues le empiezo a cortar un poquito las alas para que no vuele muy alto y no me deje en evidencia a mí. Entonces, claro, un líder que no sabe gestionarse emocionalmente y muchas veces está dominado por su ego, no va a delegar. Es complicado. Es complicado. Muy complicado. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora en 2 minutos volvemos y vamos a entrar ya en las emociones relacionadas con las inversiones. 37, volvemos y para el tramo final vamos a hablar de un tema bastante controvertido a mi modo de ver, que es el relacionado con las emociones y las inversiones. Aquí alguna vez, antes de entrar en materia, es una reflexión que hemos tenido Germán y yo alguna que otra vez, y es que cuando se hace algún curso de inversiones, etcétera, cuando no se empiezan a conseguir los resultados, siempre aparece por ahí que es el ego, que es las emociones que no te sabes dominar, etcétera. Eso es lo que dice siempre, casi siempre, el que ha dado esa formación. Y aquí lo que decimos Germán y yo es que hay una parte pequeña en este primer punto que sí que es verdad, porque esas emociones van a salir, pero las emociones se pueden, vamos a decir, que tarden en aparecer cuando tú tienes una buena educación financiera. Es decir, tú sabes cómo tienes que invertir, cómo lo tienes que hacer y lo dominas. Y sabes las consecuencias de todo lo que se empaqueta. Cuando tú no tienes esos conocimientos, tú te pones a invertir y no es que solamente aparezca el ego, aparece la tía, la suegra y todo el mundo. Entonces, sin conocimiento no puede haber inversión. Pero una vez que hay ya ese conocimiento, nos vamos a poner que hay en ese conocimiento, los traders, los inversores que reclaman tus servicios, digamos, aparte de esta pequeña tara, vamos a decir que digo yo, ¿cuáles en general también esas características que tienen, que les agobia? Y sobre todo, esa parte que tú dices muchas veces de, es que a lo mejor al final dejan de invertir porque se dan cuenta de que no es para ellos. Claro, es que al final son muchas cosas. Aquí tenemos, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque he abierto muchos melones. Has abierto muchos melones. El que quieras. Lo has dicho todo y a ver cómo lo podemos sintetizar en poco tiempo. El tema es, cuando uno no tiene conocimiento de la situación, es donde te aparecen las emociones del miedo, de la ira porque te sientes impotente, de la bronca, de la frustración, de la tristeza. Cuando tú no conoces las cosas, te sientes mal. Entonces aparece todo ese tipo de emociones que si no sabes gestionarte, te secuestran y acabas haciendo barbaridades. Como por ejemplo, que lo hemos visto, gente que en vez de aceptar una pérdida de 50 euros, pues acaba perdiendo 6.000 en media hora, por no aceptar de perder 50. 6.000 no nos ha pasado, pero a ti y a mí hemos perdido ciertas cantidades por no saber dejar correr esa pérdida y decir, son 50 euros y nos salimos. Y fuera. Pero hay gente que realmente acaba haciendo barbaridades, y no una vez, varias veces. Entonces, todo viene por el conocimiento. Si tú te vas a tirar desde un avión sin paracaídas, en el momento te estás tirando sin paracaídas, pues vas a tener miedo porque sabes que te vas a morir. O sea, es que es muy difícil que te salves. O si no eres superhéroe. Claro, salvo que seas un superhéroe. De Marvel, que estos renacen otra vez siempre. Sí, o de Star Wars, que caer al vacío no significa que te vas a morir. Tenemos muchos casos. Y lo mismo que te tires en puenting y te tires sin la cuerda. Entonces vas a tener miedo. Pues aquí en el mundo de la inversión pasa lo mismo. Mucha gente hace puenting sin tirarse con la cuerda atada o se tira de un avión sin paracaídas. Entonces, claro, tienes miedo.
y te empieza a aflorar cualquier tipo de situación porque no tienes conocimiento. Entonces, una de las cosas que me canso de decir, y por ahí siempre se sigue hablando y tal, que la psicología es lo más importante, no. Lo más importante aquí es que tengas conocimiento, que estudies, que aprendas, que tengas un método, que tengas una buena gestión monetaria, porque si vas a invertir en los mercados financieros con 1.000, 2.000 o 5.000 euros, no vas a vivir de los mercados financieros. Y la gente pretende, con un patrimonio muy pequeñito, arriesgar una barbaridad para vivir de los mercados financieros. Y es imposible. Exacto. Es imposible, porque un día te va a salir bien, 2 te va a salir bien, pero el tercer día vas a perder todo lo que has ganado. Y después tenemos toda la gestión emocional, porque la gestión emocional, en definitiva, tiene que estar presente en toda la parte del proceso, porque es el que te va a permitir que tengas la calma para poder operar, para poder estudiar, para poder aprender y para poder gestionar adecuadamente tu capital. Entonces, esto de, no, es que he hecho un curso de 4 o 5 meses, tengo conocimiento, pero mi problema son las emociones. No, tu problema no son las emociones. Tu problema es que tienes un agujero de conocimiento importante y en el momento que entras en ese agujero negro, te agarra el miedo, te agarra el ego, te agarra la bronca, te agarra la frustración, te agarra todo tipo de emociones que te llevan a comportamientos negativos. Entonces, al final, esto va de todo. Si yo tengo 1.000 euros en mi cuenta y un día pierdo 300 porque no supe hacer las cosas, pues claro, voy a tener miedo a perder capital, porque la próxima vez que voy a actuar, lo más probable es que ya pierda el 60%. Entonces, al gran problema que hay con la gente que se pone a invertir, ya sea o en fondos, o en acciones, o en intradía, o en el producto que sea, es la falta de paciencia y saltarse todas las etapas habidas y por haber. Quieren ir de la primera planta a la 10ª planta sin pasar por todas las anteriores. Y para ir terminando, que nos queda ya poco tiempo, otra de los problemas que vemos es que es gente que viene quemada. ¿En qué sentido lo digo? Han hecho ya varios cursos, a alguno le ha podido gustar, otro no, se siente timado. Dejémoslo en la famosa X. Y el problema es que cuando llega un coach y le dice, tienes que pagar esta cantidad de dinero, es cuando dices, o dice esta persona, voy a gastarme otros X euros y desaparecen. Es como que se los traga el agua. Y no entienden que sí que tienen que hacer ese proceso de coaching y no otro curso. Porque el problema que tienen, y ellos en el fondo también lo saben, es que a lo mejor haciendo ese proceso de coaching llegan a la realidad que tú acabas de explicar, que con ese patrimonio no puedes hacer day trading porque no te da para vivir y tienes que dejar de hacer inversiones. Y eso les duele. Totalmente. Que es lo de aceptar la realidad, ¿no? Exacto. El estar autoengañándote, buscando ese santo grial que aparezca un día, que te haga así y de la nada ya estás ganando dinero. Entonces, claro, enfrentarte a un mentor, a un coach, a un proceso donde tienes que hacer una introspección puede tener como resultado algo que no te va a gustar ver, que sí es la realidad, pero no te va a gustar ver. Entonces, hay gente que se da cuenta que tal vez para el day trading u otro tipo de mercado, de productos financieros, no puede hacerlo. Entonces, tiene que decir que no. Y para él renunciar a ese sueño ficticio es todo un drama. Entonces, prefiero seguir autoengañándome, tener una ilusión falsa y no aceptar la realidad. Entonces, en vez de invertir el dinero a esa introspección, lo invierto en otro curso, que voy a tener el mismo resultado de siempre. No sé operar y sigo perdiendo dinero. Exacto. Ya que estamos a punto de terminar, ¿dónde podemos encontrarte para tener información? Entiendo, en redes sociales, página web, etcétera. ¿Dónde te podríamos encontrar? Bueno, está la página web, que es www.germanantelo.es, y después en Instagram, Twitter, con es @coachgerman72. Pero vamos, tú te metes en San Google, escribe Germán Antelo y ahí ya sale todo. Estamos todos fichados ahí. Perfecto. Pues espero que os haya gustado tener a Germán. Lo tendremos más a menudo aquí hablando de liderazgos, de empresa, de inversiones. Que tengáis buen fin de semana y nos vemos para el próximo viernes. Un saludo a todos.